Desde la ciudad de Trinidad, capital del Beni, estamos dando inicio a nuestro programa Nuestras Voces, un programa de análisis y sobre todo lo que es la campaña de reafirmación de nuestros derechos para vivir en Bolivia sin racismo y discriminación. Es así que estamos iniciando por Plurinacional TV un programa al vivo y queremos presentar sobre todo un mural realizado por un hermano indígena comunicador de la cultura chiquitano. Él es Nicolás, ha pintado un gran mural que nos refleja lo que es la marcha de 1990 desde Tierras Bajas y sobre todo desde Trinidad, parte un 15 de agosto de 1990 en lo que son las propuestas y demandas por el territorio y la dignidad de los pueblos indígenas. Es lo cual que podemos mirar diferentes pinturas de las 34 naciones indígenas de Tierras Bajas. Tenemos la identidad cultural del machetero también, que es un hito histórico y un ícono que nos refleja desde nuestras tierras. Esto nos está demostrando, si bien los pueblos indígenas son 34 naciones que ahora ya consolidado en nuestro Estado plurinacional, fueron aquellos que han dado el impulso de un proceso de lo que es la consolidación de este proceso de cambio para cada una de nuestras naciones. Este es un mural muy diseñado, con gran colorido, donde también nos muestra el compañero Nicolás que tiene la habilidad de las manos para pintar, no solo en el tema comunicacional. Vemos aquí a esta pintura, el Sistema Plurinacional de Comunicación, es integrado por las 5 confederaciones del Pacto de Unidad a nivel nacional y vemos diferentes cámaras, compañeras que también hacen la labor comunicacional. Desde el medio de Centros Comunitarios Trinidad, estamos mostrándole al mundo entero este diseño que nos hace tan representativo de lo que es esta marcha por el territorio y la dignidad de nuestros pueblos. Parten desde la ciudad de Trinidad, llegando a la sede de gobierno para poder reclamar sus derechos, de que ellos siempre han venido luchando desde los años 1810 a la cabeza de Pedro Ignacio Muiva y ahora con el Tata Ernesto Noe, un gran baluarte que tenemos todavía en vida aquí en Trinidad. Vamos a mostrarle lo que ha sido un material producido desde aquella época y ahora con este mural lo demostramos. Así de esta manera estamos iniciando lo que es este programa Nuestras Voces, de un programa de análisis y reflexión de la problemática a la cual estamos viviendo, con más de 34 días que se dan hoy día, el conflicto de Santa Cruz, la violación de los derechos, tanto en educación, en salud, y los derechos individuales y colectivos, y lo que afecta directamente a la organización de los campesinos que han sido quemados. Así de esta manera los invitamos a que puedan observar este material producido desde la marcha de 1990 y el gran líder histórico como lo es el Tata Ernesto Noe. El pueblo guaraní es Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Primera marcha indígena ocurrida en 1990. Chicas valientes porque si bien sus zapatitos se horadaban por debajo, porque a toditos nosotros, a todos los que teníamos abarca, teníamos zapatos, cuando ya entramos a la parte donde ya hay cerro, hay piedritas chiquitas, rapidito nos carcomía la plantilla de las abarcas, de los zapatos, ¿no? Y eso lastimaba a los pies, pues, ¿no? Una marcha liderada por los principales pueblos indígenas del Beni.
quienes durante un mes recorrieron ríos y montañas hasta llegar a la sede de gobierno en La Paz. Los pueblos indígenas estaban siendo fácil y presa de los grandes hombres terratenientes que acaparaban grandes extensiones de tierra como pampa, pero al indígena muy pocos tienen sus ganaditos, pero sí, el bosque son ocupados por ellos para labrar la tierra. Y ellos fueron objeto de abuso de los grandes terratenientes que le quitaban sus tierritas, sus montes donde ellos iban a chaquear para sembrar su yuquita, su plátano, qué sé yo, ¿no? Porque vivir del agro es pues trabajo, ¿no? Y necesitan bosques para trabajar. Porque la tierra que está bajo la sombra de un bosque es una tierra fresca que produce y que es mucho más mejor que hacer su chaquito en pampa, ¿no? Y aquí los pueblos indígenas en esa época fueron objeto de abuso de mucha gente terrateniente, como digo, los grandes ganaderos. Algunos no eran ganaderos, sino acaparaban de grandes extensiones de tierra y la vendían por hectárea, pero ya lo vendían 3 veces más de lo que pagaban por esas tierras. 4 años que queremos darle solución a nuestros planteamientos como demanda de territorios y dignidad. Nosotros hemos de llegar hasta la ciudad de La Paz. Don Ernesto Noé, mojeño trinitario, es un líder histórico, quien como miembro de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, encabezó la marcha junto a otros líderes y lideresas por el respeto de sus territorios. Llegamos a San Ignacio Mojo, de ahí se incorporan 500. Llegamos a San Borja, de ahí claro también, y de Santana y Yacuma también nos salieron en Covendo. Llegan de Santa Cruz a alcanzarnos, ya fuimos 3.800 indígenas que estábamos saliendo ya para la ciudad de La Paz. Fuimos convocados, bueno, de allá salimos 11 mujeres de comunidades, hemos salido 11 mujeres de comunidades a la participación de la marcha, a la convocatoria en defensa por solicitud que tanto queríamos y anhelábamos tener tierra y territorios, ¿no? Porque algunos se enfermaban, algunos se descomponían los pies y no podían andar, así que teníamos que hacer lo posible para llevarlos y que lleguen ya en auto, pues, ¿no? Algunos en camioneta, así para que puedan llegar cuando ya estábamos cerca de la ciudad de La Paz. Pero al final de cuentas, que llegamos todos, no hubo ni un muerto, todo tranquilo, aunque sufrimos un poco de hambre, algunas veces alguien de nosotros se enfermaba, pero mucha de nuestra gente también, habían muchos curiosos que eran como médicos, y ellos decían esto, y sacaban raíces, cogollos de tales árboles que sirven para medicina. Alguna gente sí nos recibieron muy bien, ¿no? Pero unas cuantas personas sí nos recibieron y nos apoyaron para ir a hablar con el gobierno, decirle por qué la marcha. Fuimos a pedirle que deje sin efecto ya la venta de nuestras tierras donde nosotros trabajamos, y no la trabajamos pues para vender la tierra, la trabajamos para vivir de la agricultura. Esta marcha fue la primera de muchas que le sucedieron, pues los problemas de los pueblos indígenas de tierras bajas no acabaron allí. Pero no tanto ya como antes, ¿no? Porque antes, hasta aquí decían, y abarcaban grandes extensiones de tierra sin avisar, sin comunicar a las comunidades indígenas, porque ellos eran los dueños. Pero cuando ellos acordaban ya estaban alambrados. Sin embargo, esta marcha sentó las bases para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia y la reciente fundación del Estado plurinacional, aporte que no está valorado y reconocido por la sociedad boliviana.
Pero la marcha del 90 ha sido el inicio de la lucha, donde a través de esa marcha fuimos consolidando, ¿no?, los territorios indígenas, lucha de reconocimiento también a los derechos de los pueblos indígenas, tanto económicos, sociales, políticos, productivos. Yo diría, ¿no?, que nuestro gobierno a nivel nacional, que siempre mire, ¿no?, a los pueblos indígenas, pues, en especial los indígenas que viven en la selva, que viven de la producción de lo que ellos trabajan en la agricultura, que el gobierno que los ayude con herramientas, pues, no solamente las herramientas, sino que los pueda ayudar con una máquina. Pediría a mis hermanos que están ahorita en el rubro de ser dirigentes de una organización, que sean nobles, que sean fieles, que no traicionen a su raza, que no traicionen a los pueblos indígenas, que no traicionen a los CEPIP, ni a sus organizaciones de base donde están. Así, de esta manera, hemos podido apreciar este material producido del gran liderazgo que tiene el Tata Ernesto Noe, como lo había mencionado, que es el hito histórico y un ejemplo a seguir desde nuestras organizaciones, como es acá en el departamento del Beni, con las 18 nacionalidades y pueblos indígenas. Dentro de este programa tendremos invitados especiales también que nos hablarán y reflexionarán sobre la política desde las organizaciones y más que todo el conflicto que se está dando, esta convulsión a través del Comité Cívico de Santa Cruz y lo que es la gobernación con diferentes hechos que se suscitan en el transcurso de todos estos días que siguen con este paro indefinido, haciendo un perjuicio directamente a quienes les afecta, a las personas que viven del día a día. Con esto volveremos con el bloque central, con nuestros invitados, así que los invitamos a que nos acompañen a través de Plurinacional TV, Radio Pedro Ignacio Muiva y Radio Nativa, son las páginas que estarán en este programa. Las comunidades interculturales somos Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Vamos a dar inicio al programa desde la ciudad de Trinidad, capital del Beni, un programa de análisis, nuestras voces, y queremos reflexionar diferentes temáticas, y en esta oportunidad estamos con un dirigente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni CEPIT, con quien vamos a dialogar referente a la problemática y la convulsión que se vive en Santa Cruz. ¿Cómo ven las organizaciones esta problemática que se está dando a través del Comité Cívico y la Gobernación del Departamento de Santa Cruz? Bienvenido al programa Nuestras Voces, un programa de análisis. Se puede presentar para que lo puedan conocer y así empezar un diálogo y reflexión sobre esta problemática. Bueno, antes que nada, me comporta tanoviono, me menoviono, un pora periono, un chambriono, amuto eti. Ruslupaya, Grisel, Piach Fondri y Tepoca, programa. Bueno, saludos a todos los hermanos, hermanas, señores y señoras, queridos amigos, quienes siguen esta transmisión. Hermana Grisel, muchas gracias por la invitación a tu programa. Estamos acá para dar nuestro punto de vista desde los pueblos indígenas del Beni hacia la sociedad civil boliviana, sobre la problemática coyuntural, política, orgánica y cultural de nuestro país, de nuestro Estado plurinacional. Estamos para responder las inquietudes que nos puedan preguntar para nosotros desde nuestra óptica poder dar nuestro punto de vista. Así vamos a iniciar, Inocencio, secretario de Tierra y Territorio, que desde la organización, sobre todo Central de Pueblos Indígenas del Beni, ¿cómo ve esta problemática, esta convulsión que se está dando en Santa Cruz
y afectando muchos derechos de nuestros hermanos indígenas y de mucha gente popular que vive en este departamento. Hay que analizar primeramente desde las profundidades, ¿no? Las actitudes que han tomado siempre los que han venido desde afuera a querer imponer condiciones, conductas, formas de vida, e incluso acá para nosotros en Bolivia, especialmente en el Beni, los pueblos indígenas hemos sido siempre sometidos por estos extranjeros en la esclavitud, en la explotación, en la discriminación, el tema del racismo, en las violaciones de nuestros derechos, el despojo de nuestras pertenencias, nuestros territorios, y todo aquello implican pues una gran lucha social, cultural, psicológica también. Entonces nosotros desde ese punto de vista nosotros hemos analizado todo este problema, no desde ahora, solamente que para ser más rápido, solo que hoy como pueblos indígenas, organizaciones sociales, resulta que los esclavizados, los explotados, los discriminados, ya estamos reclamando nuestros derechos igualitarios como hemos sido parte de la refundación de nuestro país, por ejemplo. La marcha indígena del 90 o la muerte de Pedro Ignacio Muiva en los años 1810, no ha sido en vano esos espíritus de lucha de los pueblos indígenas. Los que no quieren y no pueden aceptar los extranjeros es que nosotros somos los dueños absolutos de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestro departamento y de nuestros recursos. Eso no quieren aceptar porque ellos llegaron a repartirse todo nuestras tierras. Llegaron incluso a que nosotros explotemos nuestros propios recursos para beneficio de ellos. Hablo de los patrones. Y el mal carácter, la mala sociedad, a veces es lo que quieren implantar en muchos de los ciudadanos que ya han nacido acá en Bolivia. O sea, quiero decirle que muchos toman esa actitud como algo valeroso. Y nosotros como pueblos indígenas, sinceramente, a veces nos tildan a nosotros permanentemente, ni siquiera, y donde sea, nos tildan de ignorantes, de bestia, de salvaje, un montón de pronombres que tenemos, de kunumi, etcétera, etcétera. Entonces no se ocultan ni se tapan la boca para decirnos las cosas en nuestra cara. Entonces ese tema del racismo, la discriminación ha venido desde siempre. Como le digo, la marcha del 90 fue ya el colmo de los colmos, porque los pueblos indígenas nos hemos rearticulado. Siempre tuvimos organización, pero muy callado, muy callado. Entonces resulta que los ganaderos, los carayanas, en este caso los extranjeros, los avenedizos de otros países, decían estos indios que se vayan al monte, que nos dejen las pampas para los ganaderos. Entonces resulta que se inventaron la búsqueda de la Loma Santa, y es ahí donde muchos mojeños trinitarios, especialmente con la fe en Dios y en Jesucristo que nos implantaron los jesuitas, entonces creímos en Dios, creímos en una tierra santa donde no hay maldades, donde no haya problemas, discordias, envidias, egoísmo, ambiciones. Entonces se procedió a buscar esas lomas santas que se inventaron, no sé quiénes se inventaría, pero que los hermanos indígenas dejaron sus estancias, dejaron sus comunidades, dejaron sus propiedades que estaban dentro, supuestamente, entre comillas, de las propiedades de los carayanas, en este caso los ganaderos. Y resulta que desde el monte también nos estaban sacando ya a las comunidades indígenas con las concesiones forestales. Entonces de ahí se produce la marcha indígena del 90 y luego la marcha del 96, la titulación de los territorios, que nosotros sacamos los decretos en favor de los pueblos. Luego viene la lucha permanente de las otras organizaciones sociales, sí, porque hay que hacerle entender que
al país y al mundo que los pueblos indígenas no somos organizaciones sociales, somos naciones y pueblos indígenas. Como decimos nosotros, el indígena no se hace, se nace. ¿Qué pretende ahorita con esta problemática Santa Cruz, específicamente con el paro que se está? ¿Qué es lo que creen como organizaciones que pretende dentro de este poder, podemos decir, tanto de la gobernación y el Comité Pro Santa Cruz? A ver, yo personalmente y como pueblos indígenas no podemos generalizar a los crucos o a los hermanos de Santa Cruz. Hay un 2%, puedo decir, o a reventar 5% de los cruceños son los que siempre han manejado los recursos del departamento y han formado parte del país. El 95% de la población es muy buena, gente trabajadora, sociable, todo aquello. Pero este 5% es el que siempre quiere manejar, humillar, discriminar e incluso vemos nosotros que los intereses son de esta gente que siempre manejaron la plata del país, la plata del departamento, porque son los dueños ahora de las empresas o de las industrias que tiene el país. Como ellos ya no están gozando la plata del país para sus beneficios de sus industrias, sus empresas, entonces están desesperados de buscar de una u otra forma. Nos lo ha demostrado en el golpe del Estado del 2019, nos han demostrado de que cuando ellos saben usar el poder para humillar, ultrajar, maltratar, hasta asesinar, que eso es lo que nos han demostrado. Entonces, ¿cómo se reflejan en la cara de algunos de estos vividores de nuestro país? El racismo, la discriminación, el odio que tienen hacia nuestros pueblos indígenas, e incluso utilizando cualquier cosa. Hoy, como pueblos indígenas, en realidad, vemos que esos disque comités cínicos de Santa Cruz, que seguro que no son ni todo el directorio que piensa lo mismo. Entonces, eso, por ejemplo, vemos cómo su hipocresía, su cinismo, su descarez, sus sinvergüenzada, que no le tiembla la voz para mentir, para decir barbaries en contra de nuestras autoridades que trabajan por su pueblo, en contra de los mismos del pueblo, en contra de las organizaciones sociales, en contra de los pueblos indígenas. O sea, no puede aceptar una señora, por ejemplo, que su empleada tenga los mismos derechos que ella. O sea, se lo gritan en cara, hasta lloran de rabia. Entonces nosotros le miramos de palco, la verdad, pero ya conocemos, gracias a Dios, ya no hay analfabeto en Bolivia como habían en los gobiernos neoliberales, en los gobiernos de estos extranjeros. Entonces, gracias a Dios que hoy nuestra universidad ha sido nuestra lucha. Nuestra universidad, nuestro colegio ha sido concretamente nuestros niveles orgánicos que hemos venido luchando por nuestros derechos. Nos hemos capacitado en forma informal, leyendo. Entonces esas situaciones creo que ya no nos las charlan, pero también le vamos a pedir al gobierno que, si es democrático, al gobierno de Lucho Arce especialmente, que actúe de una vez pues contra estos delincuentes, porque están dejando que en nuestro país se formen legalmente estos maleantes que le llaman, o sea, ¿cómo le llaman estos? No es sicario, pero se están dejando que se organicen legalmente con la aprobación del gobierno departamental de Santa Cruz y del Comité Cínico de Santa Cruz. Entonces le dan, como hizo Yanine, de otorgar decretos de asesinar a las bestias, a las organizaciones sociales, a los pueblos indígenas. Entonces creo que eso, estamos en democracia y no debe permitir el gobierno de una vez que le siente la mano a estos carayanas maleantes, porque eso sí que es de atropello, como se dice, un atropello a nuestros derechos constitucionales de nuestros pueblos y organizaciones, y más que todo el pueblo boliviano.
Específicamente dentro de este conflicto, ¿quiénes son los más afectados en esta situación que se está viviendo en el departamento de Santa Cruz? No, pues está a la vista. Está a la vista. Los pobres que viven del día a día, hay hermanos incluso, hay hermanos que el gobierno debe saber que comen una sola vez al día. Hay niños todavía que van a clase y se duermen porque no tienen buena alimentación. Los desayunos escolares no es suficiente en los colegios. Entonces, yo digo, esos hermanos que no tienen sueldo, que no tienen patrones, algunos en sus caballitos, el que tiene, entonces esa gente son las que sufren, golpean, ¿ya? Y es por eso que van a veces a pedir a gente que tienen por 10 pesos, 20 pesos, no es para beber, como lo hacen los que están bloqueando, es para darle de comer a sus hijos. Y eso deben sensibilizarse. Y todavía dicen el comité cívico, este gobierno insensible. ¿Quién les dice pues que bloqueen sin sentido? Entonces esas situaciones, y aparte de eso, como todavía nuestras vinculaciones camineras no están en todo el país, entonces ahorita el cuello de botella en el tema económico y los beneficios y todo aquello es Santa Cruz. Los del Collao tienen que pasar por Santa Cruz y nosotros para ir al Collao tenemos que pasar por Santa Cruz. Entonces todas esas situaciones también nos va a meritar analizar como organizaciones y pueblos indígenas para ver este tema. Nosotros como pueblos indígenas nunca hemos truncado ningún desarrollo, ningún progreso como organizaciones. No hemos marchado por negar algo que corresponde a un desarrollo de nuestro departamento. Es más, nosotros como Central de Pueblos Indígenas del Beni hemos dado lineamiento político orgánico de vida social, cultural y democrático a nuestro país y así a nuestro departamento. Por eso es que pedimos a nuestras autoridades, tanto departamentales como municipales, que coordinen con nuestros pueblos indígenas. Nosotros también tenemos territorio, tenemos riqueza para explotar dentro de nuestro territorio, pero va a ser acorde al procedimiento propio de nuestros pueblos indígenas, de los 18 pueblos indígenas que estamos en el departamento del Beni. Bueno, ha sido muy importante poder dialogar desde la voz, desde la imagen, podemos decir como representación de la Central de Pueblos Indígenas del Beni Cepit, y sobre todo un buen análisis referente a la problemática que se está viviendo en Santa Cruz y a quienes afecta de mayor conflicto, podemos decir, ¿no? Sobre todo un mensaje de reflexión, de unidad a este departamento que de verdad está pretendiendo desestabilizar un gobierno democrático cultural elegido en las urnas. Eso demuestra de que las organizaciones mismas, la misma sociedad, estamos ahí defendiendo un proceso y sobre todo lo que son muchas de las organizaciones de las comunidades indígenas. A veces no a todos nos afecta, no a todos nos atañe, pero algo que de verdad duele, la insensibilidad que hay en este grupo de personas que quieren manejar un departamento haciendo creer de que ellos tienen la razón. Nosotros decirles en la última, gracias, en la última intervención, nosotros en realidad como somos tan pasivos, tan humildes, pero yo siempre le digo, no enojen al león, no enojen de verdad al león, porque nosotros hasta ahora hemos recuperado la democracia, no lo hemos recuperado a palo, no lo hemos recuperado a gritos ni a humillaciones, no lo hemos recuperado la democracia a bala, hemos recuperado la democracia en las urnas, calladitos, sin peleas, sin violencia. Entonces, como ellos ya no nos pueden ganar, ya no nos pueden manejar a todos, porque siempre hay algunos vendidos, traidores, como los que traicionaron a Jesucristo. Entonces, esos siempre son serviles, pero que no tienen base, no están al lado del pueblo. Entonces, ahora ya no nos ganarán, porque en realidad nuestro pueblo ya maduró
en la urna los sometemos tranquilamente, sin peleas, sin humillaciones, sin gritos. Entonces vamos a seguir trabajando en esta vida social, cultural, política de nuestro departamento y de nuestro país, para seguir manteniendo nuestra democracia, para que nuestro pueblo boliviano siga surgiendo económicamente, que ya no seamos el último país más pobre cuando estamos sentados en una silla de oro. Entonces creo que vamos a tener que aprovechar nuestros recursos. Por eso es que digo que no hemos marchado por comida, porque en el campo no se siente esto. Lo que sí se siente es la gente que vive en la ciudad. En el campo uno caza su tatú, caza su jochipintao, su pato, y ya tiene carne. Solo hay que cazar, solo hay que pescar, solo hay que recolectar. Entonces solo hay que sacar del Chaco, y nuestra vida es bonita, es tan limpia en nuestras comunidades, y eso queremos seguir manteniendo en nuestro departamento y en nuestro territorio. Muchísimas gracias, Inocencio, por ser parte de este bloque del programa Nuestras Voces desde Trinidad. Un gusto de tenerlo en este espacio. Gracias a ti, hermana Grisel. Mi nombre es Inocencio Iván Urreyumo, del pueblo mojeño trinitario. Muchas gracias. Para ejercer nuestro derecho a la comunicación como pueblos indígenas, nosotras somos Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Dentro del programa de Nuestras Voces vamos a presentarle un video de los hechos suscitados que está pasando en Santa Cruz, como son las quemas de la Federación de Campesinos, porque es parte de la violación de los derechos de las organizaciones. Así también por las calles se miran el maltrato, la discriminación y el racismo que hacen estos grupos de personas que supuestamente están haciendo un paro cívico. De verdad que es muy lamentable todos estos hechos que está pasando, y precisamente afecta a muchas de las personas que viven del día al día, a las personas que van de a pie, como decimos nosotros, porque de verdad ellos son los más afectados de estos 35 días ya que se viene dando este paro cívico. Lamentable esta situación. Llamamos a la reflexión a aquellas autoridades, aquellos que están detrás, suscitando todo estos hechos de violación, de violencia, tanto a personas que se los ven yendo en ambulancia o en algunos buses también con enfermedades. Eso es una pena, de que ni el derecho a ir a un centro de salud le están permitiendo. Es una pena, y queremos mostrarle este video para que no se lo puedan contar, sino que usted vea la realidad de lo que pasa y no se deje malinformar con esto. Los invitamos a que nos puedan acompañar a ver este material. Prenden fuego a la federación y continúan victimizándose, porque el rol que cumple Luis Fernando Camacho en estos instantes frente a la policía es precisamente de victimización. Continuamos. No hay forma de razonar con estos grupos. La policía ha intentado pacificar el lugar, sin embargo su violencia ha excedido todo límite. En este momento la Federación de Campesinos de Santa Cruz está bajo fuego. Se está quemando en este momento, se está intentando un registro de las personas que se encontraban allí dentro. Así es, y recordamos lo que decía precisamente la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Ellos nos confirmaban de que existían adultos mayores, que existían niños, niñas al interior de esta federación, de las instalaciones de la Federación de Trabajadores Campesinos. Allá en la avenida Irala, primer anillo, existían personas dentro de estas instalaciones y se prendió fuego. Ese grupo de choque que desde la mañana empezó a hostigar, empezó a violentar no solamente a los trabajadores gremialistas, también a la prensa.
En este sentido, el comandante de la policía ha pedido que cesen los ánimos de violencia. Sin embargo, como hemos podido ver en imágenes, han sido estos grupos de choque quienes han incendiado. Mira hoy, pusieron huevo en la camioneta con paja, mira vos. Mira, dice que por no dar un peso, dice a la pista. Mira, le pusieron huevo a la camioneta. ¿Cuánto es para pasar? 2 pesos. ¿Cuánto es el peaje? 60 pesos. 60 pesos. Un besito, vamos a hacer una hora común ahí. ¡Oye! ¡Trancado! Buenos días, no, que la hora con besito. Nosotros nos hacemos aquí con lo que cobramos nosotros, nos hacemos. Más que vienen acá los de los juveniles, no le decimos nosotros, vamos a venir, vamos a traer algo. Y nada. Aquí, ya no paga. No se puede ir a trabajar conmigo. Quiero para comprar pan para mí. Hemos evidenciado de que hay muchas personas en estado de ebriedad, violentos, utilizando la bandera cruceña, la bandera boliviana. Desde el Beni, específicamente la ciudad de Trinidad, los hermanos indígenas de diferentes comunidades han tenido la oportunidad de dar el sentimiento de lo que es todos los hechos que están pasando en Trinidad. Lamentablemente ellos también tienen un sentir y dan su propia opinión referente a este conflicto que afecta a toda la población cruceña y específicamente a las personas más vulnerables. El pueblo Aymara es Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Bueno, es un conflicto que se viene ya un mes y un día, que está el paro en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Un paro perjudicial. Es un conflicto que yo creo que ya debe estar parado. ¿Por qué? Porque ya las demandas que ellos tienen, nuestro gobierno nacional ha asumido el compromiso, que estoy muy seguro que van a ser cumplidos. Yo creo que el pueblo había que trasladarle la pregunta. Sin embargo, mi punto de vista es que el comité cívico, si bien representa a un sector no minoritario, no a todas las organizaciones sociales como es el pueblo, que el pueblo de a pie es el pueblo que se dedica a las funciones económicas diariamente. Entonces creo que este tema tendría que verlo el pueblo, porque el comité cívico está actuando de manera muy políticamente, ¿no? Se le nota a la legua esto, y creo que él debería tener una postura bien clara, ¿no? Porque en realidad para muchos he escuchado que el comité de Pro Santa Cruz no representa a nadie,
no lo representa a todo el pueblo de Santa Cruz más que todo. La verdad es que ese conflicto perjudica, ¿no? Porque se toma, Santa Cruz quiere tomar decisiones como ellos, como todos los bolivianos, pero no es así. Santa Cruz es un departamento, Bolivia está compuesto por 9 departamentos y creo de que ese conflicto es muy complicado, pues, ¿no? Porque hay racismo, discriminación, quieren obligar a la gente a acatar algo que no es de conocimiento de todas las personas, es un sector que solamente ellos deciden, ¿no? Bueno, la atribución del comité político pues de Santa Cruz, ellos creen que ellos nomás son Bolivia, ¿no? Toda demanda, todo reclamo, toda postura cuando se empieza y es coherente y es justificativo, está bien. El pueblo cruceño demandó censo, al igual que el pueblo boliviano. E incluso el censo ya estaba mediante el primer decreto que se llevaba adelante en noviembre de 2022. Ellos, a continuación, demandaron de que se haga 2023, también de que se redistribuya los recursos económicos lo más pronto posible. El gobierno ha ido cumpliendo con todos esos pedidos que tiene el pueblo de Santa Cruz. La incoherencia que ha tenido el comité interinstitucional encabezado por el Comité Pro Santa Cruz, donde ya yo veo la incoherencia y no creo que sea oportuno que se mantenga el conflicto y el paro, es donde ahora ya piden federalismo. Eso muestra de que realmente no tienen una postura firme ya en lo que piden, y lo que más se ve es que buscan desestabilizar un gobierno nacional a la cabeza de Lucho, que fue elegido por más del 55% del pueblo boliviano. Dentro de aquí que estuvieron en las mesas técnicas, ellos se retiraron, no hay que olvidar eso. Entonces, ¿dónde está esa madurez de las personas como que dicen que son representantes? Entonces, yo considero de que el camino es el diálogo, el agotar todo lo que se tenga necesario. Entonces pienso que el gobierno también ha dado todas las luces, las guías para que este bloqueo, este paro ya no exista, ya esté de manera así ya determinado, ¿no? Y ya solucionado más que todo, ¿no? Pero aquí hay capricho más que todo, capricho por Santa Cruz y capricho por la parte de la gobernación, de estas dos personas. El Comité Pro Santa Cruz, ellos, por ejemplo, utilizan a los medios de comunicación para tergiversar las noticias, diciendo a la gente de que defendamos la democracia, siendo que no es así, ¿no? Más ellos lo utilizan para que entre bolivianos nos peleemos entre pobres y ricos. Ya algunos cívicos que están pagando a pandilleros, a cleferos, a gente que es sicaria, se puede decir, están cometiendo ya atropellos a los derechos humanos, están asesinando, están valiéndose también de cobrar en los peajes, en sus trancas, en sus pitas que les llaman ellos, para beneficiarse. ¿A quién afecta? A la gente que vive el día a día, a los gremiales, a los transportistas, a los taxistas, a toda esa gente humilde que trabaja tal vez en una casa y por estos paros no ha podido ir a trabajar. No se dejen usar con 2 o 3 personas, que ellos tienen el poder económico, el pueblo sábico. Yo pienso que el pueblo debe actuar en base a lo que considera lo conveniente, trabajar, coordinar más que todo las diferentes actividades, y sería ya no dar oído a estas dos personas que tanto daño hacen al país, ¿no? Creo yo que no nos dejemos llevar por las mentiras y ambiciones de ciertos grupos de poder del pueblo cruceño. Cuando hablamos de ciertos grupos de poder, estamos hablando de las logias cruceñas, ya de esos grupos de caballeros del Oriente, el grupo Toborochi, que sabemos que son logias cruceñas que vienen manejando Santa Cruz desde mucho tiempo atrás. Manejan Santa Cruz solamente en busca de sus intereses. ¿Ya? Y el pueblo cruceño, yo creo que es sabio, va a llegar un momento en que se va a acobardar, porque está viendo el pueblo cruceño que el gobierno nacional está comprometiendo
los pedidos que está haciendo el pueblo, la demanda del paro. Lo primero, el censo, se va a llevar el censo, un censo técnico, oportuno y eficiente, 23 de marzo de 2024. Lo segundo, redistribución de recursos económicos, lo va a cumplir nuestro gobierno. Él ha dicho, a partir de septiembre de 2024 se redistribuyen los recursos económicos. Escaños, nuevos escaños para Santa Cruz, obviamente, somos conscientes que le va a tocar nuevos escaños en desmedro de otros departamentos que se van a sentir afectados. Pero bueno, esa es la realidad poblacional, van a tener nuevos escaños. Ahora salen con que quieren federalismo, creo yo que pueblo veniano, pueblo cruceño, pueblo boliviano, no nos dejemos mentir. Lo mejor que se puede hacer es tomar la mano al pecho, levantar el paro y dejar que el pueblo boliviano siga trabajando. Porque cada día que el pueblo boliviano, el pueblo cruceño para, pierde esa gente que para y pierde Bolivia. Los bolivianos, las bolivianas, en cada rincón de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos el derecho, ¿no?, de vivir una democracia segura, una democracia que tenga todas las condiciones y los derechos, ¿no?, constitucionales, ¿no?, como el derecho al trabajo, el derecho a trasladarnos, ¿no?, de un lugar a otro. Yo creo que la gente cruceña tiene ya un derecho al trabajo, ¿no? Tenemos niños, jóvenes que pues si no trabajamos, si no tenemos un trabajo cotidiano, la gente o aquellos cruceños no van a tener pues ese derecho o esa posibilidad de llevar, ¿no?, un pan de cada día. Entonces yo creo que es importante que reflexionemos, ¿no?, que se reflexione, las autoridades puedan reflexionar, puedan decir, bueno, hasta aquí, ¿no? ¿Qué va más allá de esos paros cívicos, de los bloqueos? Ver y socializar, hablar sobre este conflicto, ¿no?, porque muchas personas no saben lo que está pasando, simplemente se están dejando utilizar, quizás porque te vamos a pagar y hacemos este bloqueo, ¿no? Hay mucha gente que se está prestando a eso sin saber cuál es el motivo y el problema que más allá ellos quieren llegar, porque están utilizando a la gente pobre, a la gente de a pie que necesita el día a día para poder hacer estos conflictos, ¿no? Porque en realidad ellos como gente rica no es la que sale a las calles, es a la gente pobre que los malinforma y se prestan para eso, no llamarle a la reflexión a la gente, a las personas de todo Bolivia, más allá de que ellos defendan la democracia, quieren desestabilizar nuestro gobierno nacional como lo hicieron el 2019, ¿no? Bueno, hacemos un llamado a las autoridades cruceñas más que todo, a las autoridades nacionales también, que haya una unidad verdadera, ¿no? Ya se definió la fecha, tal vez se puede retroceder, como dicen un poquito, pero por más que se retroceda, Santa Cruz tiene un capricho y si se le da el capricho cada vez, creen que salen ganando en política, ¿no? Haciendo mediciones, cálculos políticos, que si nos unimos, que si tumbamos, y quien se perjudica es el pueblo. Señores autoridades cruceñas, no solamente háganlo por ese pobre, háganlo por ustedes también, que se están perjudicando porque son un aparato productor y eso todo el mundo lo sabe, son millones de dólares que pierde el Estado y eso puede llegar a todo Bolivia. Nuestros recursos económicos, ya que con la reactivación económica se estaba viniendo, había un poco de esperanza para los pueblos que surjan, ¿no? Hoy con los paros otra vez se trunca, y yo llamo a los hermanos de las diferentes naciones, de los pueblos indígenas, de las 36 naciones que componen nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a la unión, a defender el gobierno, ¿no?, que está a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce. Llamo a unirnos, a hacernos sentir, a hacernos respetar nuestros derechos y pues a defender la democracia que estamos viviendo. El pueblo guaraní es Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Sean bienvenidos a nuestro programa Nuestras Voces, aquí en la ciudad de Trinidad.
y sobre todo reafirmando lo que es la cosmovisión de los derechos para que Bolivia viva dentro de nuestro país sin racismo y discriminación. Estamos aquí con un proceso de lucha desde los movimientos indígenas originarios campesinos y lo tenemos a nuestro hermano Humberto Parari, quien le vamos a dar la bienvenida a este espacio para poder dialogar con él y sobre todo que él se pueda presentar y así lo puedan conocer hasta donde llega la señal de Voces Libre aquí de Trinidad. Bienvenido, hermano. Gracias, hermana, por la invitación. Yo soy Humberto Paradi Rioja, profesor que actualmente trabajo como docente en la Escuela Superior de Formación de Maestros y originario de la nación canichana, con todo orgullo. Bienvenido, hermano. Es un gusto de tenerlo en este medio de comunicación, un medio de los pueblos indígenas y desde la visión profesional de todo el contexto político que se está viviendo en Santa Cruz y referentemente muchos hermanos indígenas de nuestras naciones que viven allá, por algún motivo han llegado hasta ese lugar y queremos que de qué manera usted lo ve, este conflicto, afecta o no afecta a aquellos que están viviendo del día a día específicamente para nuestro sector. Este es un conflicto totalmente político y obviamente todo conflicto político está concebido, desarrollado a través de la lucha de clases. Entonces, en nuestro país, infelizmente, todavía en la ciudad de Santa Cruz, tiene hegemonía la oligarquía, las logias que gobiernan no solo el poder departamental, sino también otras instituciones que lo vienen manejando en función de los intereses de los pequeños grupos de poder, no así en función de los intereses de la inmensa mayoría del pueblo trabajador, en donde están incluidos todos los hermanos indígenas de las diferentes partes de Bolivia que migran a Santa Cruz y también los que migran de las provincias del departamento de Santa Cruz hacia la capital. Y este paro totalmente planificado por la derecha fascista, pues pretende desestabilizar al Poder Ejecutivo, al gobierno del hermano Arce Catacora. Lo que quieren es desgastarlo de alguna manera y fundamentalmente lo que quisieran es dar un nuevo golpe de estado regresivo en donde la derecha fascista vuelva al poder. Es por ello de que todos los excluidos de este país del pasado, vale decir obreros, campesinos, indígenas, personas de las capas medias, tenemos la obligación de aglutinarnos o reaglutinarnos para luchar y defender el proceso que estamos viviendo, porque este proceso que estamos viviendo nos ha permitido que seamos los pueblos indígenas incorporados en la Constitución Política del Estado, que nuestros saberes y conocimientos sean tomados en cuenta, que nuestras lenguas estén en proceso de recuperarse de manera oficial a través de la escuela, y bueno, toda una serie de conquistas que paulatinamente hemos ido conquistando, hemos ido imponiendo a los pueblos indígenas, porque esto no es un regalo, esto no ha caído del cielo, es fruto de la lucha de nuestros pueblos, y entonces eso hay que defenderlo. Entonces urge que nuestras organizaciones pues se reaglutinen y que empiecen a organizarse para defender nuestro proceso de cambio, para defender nuestros derechos que están constitucionalizados y obviamente hacer frente a la arremetida fascista que por todos los medios quieren desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Dentro de lo que es, mencionaba usted el fascismo, la derecha, pero ¿cuál cree usted que es el interés que hay dentro
de este conflicto que está más de 30 días, ya como 33 días que se lleva. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué cree que son los intereses que hay detrás de todo esto? Lo central de todo conflicto político es el interés económico. Entonces, siempre el imperialismo, las transnacionales y la oligarquía interna de cada uno de los países, pues lo que le interesa es pues el lucro, los beneficios económicos. Y para ello siempre nos han oprimido, nos han explotado a los pueblos indígenas, a los trabajadores, a los campesinos, y se han adueñado pues de la tierra, del territorio. Y bueno, como en este momento hay un proceso de reversión de estas injusticias con el modelo en vigencia en nuestro país, pues se ha devuelto de manera secuencial los derechos constitucionales para nuestros pueblos indígenas, se ha conquistado territorios comunitarios de origen, se ha, como dije anteriormente, pues se ha logrado imponer en la Constitución que se reconozcan las 36 lenguas de los pueblos nativos originarios de este país, se ha impuesto en la ley de que deben recuperarse todos estos saberes y obviamente pues que los derechos de todos los trabajadores pues se los respete. Y entonces ellos no pueden tolerar de que siempre vivieron haciendo abuso, atropellando cualquier derecho de los pueblos nativos. Entonces ahora no cabe en su cabeza de que tengamos esos derechos. Por eso es que ellos quieren revertir estas conquistas que están a favor nuestro, y ellos buscan por todos los medios desestabilizar al gobierno porque quieren restituirse en los poderes del Estado. Y como ven que eso es por la vía democrática imposible, entonces quieren utilizar la vía insurreccional, la vía golpista. Y para esta situación es que hay que organizarse, reorganizarse, hay que defender lo que hemos logrado. Porque, vuelvo a reiterar, son conquistas que hemos logrado fruto de nuestra lucha, en consecuencia eso corresponde defenderlo. Los pequeños grupos oligárquicos, fascistas, que son descendientes de europeos, de croatas, de diferentes culturas del viejo mundo, que francamente se han adueñado de Santa Cruz. Entonces eso, pues, el avance que hay hasta ahora hay que consolidarlo. Y también pues hacer un llamado pues al partido de gobierno, que dejen de pelearse entre ellos. Es necesario que el partido de gobierno, el movimiento al socialismo se unan para enfrentar con mayor fuerza a los enemigos de la democracia, a los enemigos del pueblo, a los enemigos pues de los pueblos indígenas originarios. Dentro de lo que se viene en Santa Cruz, el racismo, la discriminación, se lo ve frecuentemente en todo este conflicto, y sobre todo al sector más vulnerable, el que vive día a día, dentro de los derechos constitucionales. ¿Qué se debería de plantear o cómo debería de actuar aquellos que están viviendo todo esto? Aquí lo que prima, en primer lugar, es que el partido de gobierno se una para, junto con las organizaciones populares, sociales, de manera comunitaria, de manera conjunta, enfrentemos entre todos estos aprestos golpistas, estos aprestos fascistas, porque son minorías, no es la mayoría del pueblo. La mayoría del pueblo lo constituyen obreros, campesinos, indígenas, y los indígenas no solo viven en el campo, muchos viven en las ciudades, en donde son unos trabajan como obreros, otros trabajan por cuenta propia, otros pues tienen sus pequeños negocios, y estos paros, estos bloqueos, a quien realmente golpea y lastima y causa mayor daño son a estos sectores más vulnerables, más marginados, que necesita que el Estado los proteja. Por eso hay que defender al Estado y hay que defender
todas las conquistas económicas, sociales, políticas que hemos logrado hasta el momento los pueblos originarios de este país. Lo que se está reafirmando ahora son los derechos de las cosmovisiones, como se mencionaba anteriormente, desde la marcha de 1990, lo que es la Asamblea Constituyente, ya constituida dentro de la Constitución Política del Estado. ¿Qué le podría decir al Estado plurinacional a través de los medios mismos que están tergiversando la información? Y bueno, no se habla a veces la realidad de lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que demuestra muchos medios que son privados al margen de lo que hace toda esta derecha fascista, el Comité Pro Santa Cruz y así sucesivamente, ¿no? De estos intereses políticos, económicos que hay. Aquí la única tarea que hay, pues, de que el Estado, que es un gobierno democrático, popular, antiimperialista, tiene que unir con mayor fuerza pues, sus lazos con las organizaciones indígenas, campesinas, obreras, populares, para consolidar lo que se ha avanzado e ir impulsando más allá. Porque eso hay que no quede en discurso, que se vaya materializando en la práctica. Y lo que se ha materializado hasta ahora, lo que ya está consolidado, es urgente que se haga conocer, porque hay gente de la nuestra que se olvida de las conquistas que hemos logrado, y entonces eso hay que socializar lo que hemos logrado, para que sepan lo que tenemos, y que si no nos unimos, si no peleamos, podemos perderlo si es que no sabemos defenderlo. Actualmente que hay todas las oportunidades de vencer, como se lo ha hecho el 2020 en las urnas, pero también eso hay que consolidarlo en la lucha, en las calles y en cualquier lugar en donde se lo necesite. ¿Qué cree que estará faltando para poder reafirmar precisamente esos derechos y que todas las organizaciones y la gente popular, la gente de a pie, para poder nuevamente decir que en el 2020 se ganó en las urnas y tenemos un gobierno democrático, y todavía ahora ya con este intento de un segundo golpe de Estado a la cabeza de la gobernación de Santa Cruz y el Comité Pro Santa Cruz también? Bueno, lo que corresponde al Poder Ejecutivo fundamentalmente es difundir, socializar por todos los medios a su alcance los logros de este periodo de cambios revolucionarios que hemos vivido, porque no son pocas las conquistas que se han conseguido. Entonces eso hay que socializarlo, hay que hacerle recuerdo al pueblo, sobre todo a los sectores marginados, que eso puede estar en peligro si es que no lo defendemos, pero a su vez también hay tareas como en la Agenda 2025, que todavía está en proceso de desarrollo. Hay que decir lo que corresponde, que tenemos que cumplir, pero eso se va a cumplir siempre y cuando el Estado, en alianza con los sectores sociales, pues empujamos para que esas metas, esos objetivos se cumplan. A eso es lo que le tiene miedo pues la oligarquía, la burguesía. Entonces que nos consolidemos, porque ellos quisieran revertir por la vía golpista, porque saben que por la vía electoral no lo van a lograr, pero para consolidar la hegemonía tiene que socializarse con la mayor fuerza todo lo que hemos ido conquistando y que está en la Constitución, en la ley, en la Constitución, en las leyes, y que también se está materializando en todos los ámbitos, empezando de la educación, la salud y otros servicios que están en vigencia. Eso es lo que puedo decir yo, y que es necesario no bajar la guardia. Muchísimas gracias, hermano Humberto, de verdad estas palabras de reflexión, de hacer recordar al movimiento indígena, al movimiento popular, de que esas luchas que se han dado desde 1990 y muchos años atrás todavía
la resistencia que ha habido para los pueblos indígenas originarios campesinos de nuestro Estado plurinacional, ahora ya reconocidos y constituidos dentro de la Constitución Política del Estado, nos permite decir, bueno, aquí estamos los bolivianos y las bolivianas desde cada rincón, desde cada nación de los pueblos indígenas, llegando ya a despedirnos del programa Nuestras Voces desde Trinidad, un mensaje de reflexión específicamente a Santa Cruz, porque es el único departamento que ahorita está arraigado, podemos decir, con este caprichoso paro cívico que se está dando, pero que no lleva a nada bueno, sino a perjudicar sobre todo a las personas que viven del día a día, y son específicamente nuestros hermanos indígenas que han migrado a ese departamento y que siempre, podemos decir, dueños de territorios, porque ellos fueron los que han consolidado desde nuestros antepasados. Bueno, yo manifestar nuevamente mi agradecimiento que me permitan pues, por este medio expresar lo que siento y lo que sentimos los líderes del campo popular, del campo social, de la clase obrera y sobre todo de los pueblos indígenas. Yo como canichana pues jamás he arreado mis banderas, sigo luchando por todos los medios a mi alcance para que lo que hemos logrado se consolide y que todas las perspectivas de conquista pues que tenemos enfrente pues se la vaya conquistando de manera secuencial, siempre y cuando todos los sectores que tenemos esas perspectivas nos unamos, luchemos sin egoísmo, porque cuando miramos solo intereses personales, ahí vienen las divergencias. Tenemos que mirar el interés colectivo, el interés comunitario, así como lo hicieron nuestros hermanos líderes de la marcha del 90. Ellos no pensaron de manera individual, los líderes pensaron en todos los pueblos indígenas de Tierras Bajas y de Bolivia, por eso es que esa marcha abrió una brecha grande por donde al momento estamos transitando con rumbo a empoderarnos más para tener más derechos. Muchas gracias por la invitación. Para ejercer nuestro derecho a la comunicación como pueblos indígenas, nosotras somos Plurinacional TV, la imagen de todos los pueblos. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa Nuestras Voces desde la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, en la cual hemos podido reflexionar un diálogo entre dirigentes y lo que son profesionales también indígenas que tenemos en nuestro departamento. Muy importantes sus opiniones referente a todo este conflicto vivido que se está desarrollando en Santa Cruz, la violación de los derechos individuales y colectivos. Lo tuvimos a Inocencio Yubanure, secretario de Tierra y Territorio de la Central de Pueblos Indígenas del Beni Cepit, quien hace una reflexión y sobre todo lo que es el hecho de un inicio de un proceso de cambio que se da desde Tierras Bajas, que se da desde las naciones y pueblos indígenas del Beni, como son las 18 nacionalidades que hay allá. Ellos de verdad, sin duda, son un referente histórico y que hacen la plurinacionalidad a nuestro Estado plurinacional de Bolivia, porque desde el Beni tenemos en su mayoría 18 naciones y pueblos indígenas que nos identificamos y que tenemos un sinfín de muchas de nuestras cualidades y cada una con su propia identidad. Así estamos llegando ya a la parte final de este programa, con el análisis también de Humberto Parari. Él es canichana, un historiador y sobre todo profesional también, que hace referencia a todo este conflicto que se vive, ¿no?
De verdad, esto nos ayuda a que como pueblos indígenas, si en algún momento nosotros nos olvidamos de esas luchas históricas que dieron nuestros líderes y lideresas, como lo es el Tata Ernesto Noe, su esposa Carmen Pereira, que ya partió también, pero nos han dejado un legado y sobre todo nos han dejado esa lucha de convivencia, de colectividad para nuestras naciones y nuestros pueblos indígenas. Con estas intervenciones de estos dos hermanos indígenas, llegamos a la parte final de nuestro programa. Invitarlos que en el siguiente también nos puedan acompañar con otra temática de análisis político y coyuntural de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Conmigo será hasta otra oportunidad. Thank you.